Buenos días, damas y caballeros. En primer lugar, quiero agradecer a los anfitriones de la sexta edición de los cursos europeos de verano. Y me siento profundamente honrado por presentar a Ucrania como país invitado en estas jornadas. Creo que es sumamente simbólico que estos cursos se celebran bajo el título La Europa Renovada. Me toca hablar de las perspectivas de Ucrania 2 años después de la invasión rusa a plena escala. Es un tema multifacético que requiere más análisis profundo, imposible de hacer en media hora, con que voy directamente al grano para aprovechar este tiempo limitado. Ante todo, es necesario darse cuenta de que en poco se cumplirán 11 años de guerra rusa contra Ucrania. Esta agresión rusa, que empezó con la ocupación de la península de Crimea y partes de las regiones del este de Ucrania en 2014, es el fruto de las conclusiones del Kremlin, de su impotencia de cambiar o ralentizar con medios económicos o políticos el rumbo europeísta de Ucrania. De ahí las perspectivas de Ucrania directamente dependen de cómo y cuándo se pondrá fin a esta guerra y quién será el ganador. Y no se equivoquen, no se trata de un conflicto territorial ni malentendido entre las naciones eslavas como algunos piensan. Es una guerra existencial, ya que un país se esfuerza en borrar a otro Estado soberano del Mapamundi. Esta guerra también representa un reto existencial para el régimen de Putin, quien es consciente que una derrota para él no es una opción. Indudablemente, no hay un miembro de la UE que no haya sufrido en mayor o menor medida las consecuencias de las acciones destructivas de la Rusia de Putin y su ideología del universo ruso. Ya sea una invasión militar directa, como en el caso de Ucrania o de Georgia, o una guerra híbrida, incluidos los ataques cibernéticos, la manipulación de los medios de comunicación, el apoyo a los grupos anti-UE, el chantaje energético, etc. Todas esas medidas buscan como objetivo principal desacreditar los valores europeos y arruinar la unidad de la UE. Sembrar el mal, el terror, la destrucción de todo el mundo, privar a naciones enteras de su derecho a elegir su destino, es en realidad lo que alimenta al régimen dictatorial ruso. Los valores y principios que unen Ucrania con la UE están directamente amenazados por la Rusia chauvinista neoimperial. Nos desafía un imperio del mal resurgido en su estado refinado que combina los instrumentos de terrorismo modernos. Tras el fracaso de su Blitzkrieg en primavera de 2022, Rusia demuestra que está comprometida con llevar a cabo una prolongada guerra de desgaste, con la esperanza de poder conseguir sus objetivos gracias a sus todavía considerables recursos, la supuesta fatiga de la guerra en el occidente y el chantaje nuclear. Todas las armas que la industria militar rusa es capaz de producir inmediatamente se envían al campo de batalla. Pero impotente de conseguir avances significativos en el campo de batalla, el ejército ruso recurre a las prácticas de terror bombardeando nuestras ciudades y nuestra infraestructura crítica de uso civil, tanto con proyectiles de artillería como los misiles balísticos de Corea del Norte y drones iraníes que destruyen. A pesar de las enormes bajas que esta primavera fueron 8 veces mayores que las de Ucrania, el Kremlin no renuncia a sus planes de tomar bajo su control todo el territorio de la región de Donetsk y lleva a cabo los ataques de oleadas humanas por falta de material bélico.
Sin embargo, las tropas rusas tienen superioridad y ventaja en uso de proyectiles de artillería que por 6 veces es mayor a lo que puede usar el ejército ucraniano. Los cálculos de Putin son sumamente fáciles de descifrar. En una guerra de desgaste entre Rusia y Ucrania, el Kremlin contaría con una clara ventaja. Pero con suministro de armas occidentales más tecnológicamente avanzadas y la ayuda económica occidental a Ucrania, en la ecuación esta superioridad rusa no será evidente para nada. Con esto en mente, el gobierno de Ucrania no deja de pedir a sus socios europeos y norteamericanos más apoyo militar. La fluidez y la coherencia del suministro de armas siguen siendo fundamentales para nuestro país. No queda lugar para vacilaciones o limitaciones artificiales en proporcionar la asistencia militar y técnica a Ucrania. Igual que hace 90 años, cuando Ucrania fue sometida al mayor genocidio perpetrado por las autoridades soviéticas contra la población ucraniana. Se trata de hambruna artificial llamada Holodomor. El régimen de Putin en esta guerra persigue el objetivo de aniquilación del pueblo ucraniano con otros medios. En juego está la sobrevivencia de Ucrania como una nación independiente y soberana. Del desenlace de esta guerra dependerán tanto las perspectivas de Ucrania como los valores, principios, influencia y proyección de la UE. Al ayudar a Ucrania a defenderse de la barbarie rusa, la UE está salvando vidas de ucranianos, invirtiendo a la vez a su propia seguridad. A mediados de junio pasado se celebró en Suiza la primera Cumbre Mundial de la Paz. Los líderes mundiales que acudieron a esta cita global dieron un respaldo a la fórmula de paz propuesta por el presidente Zelensky, que busca lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania. Es la única fórmula viable tanto por poner fin a la guerra como para restablecer el derecho internacional en su integridad. Las claves de enfoque ucraniano que comparten con nosotros los socios europeos es ninguna iniciativa, ninguna negociación sobre Ucrania debe tratarse sin presencia o el visto bueno explícito de Ucrania. En segundo lugar, tales propuestas deben basarse en la Carta de las Naciones Unidas y en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, principios de la Carta de las Naciones Unidas que fundamentan una paz integral, justa y duradera en Ucrania. Las propuestas deben incluir el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. Dicho esto, aprovecho esta ocasión para expresar la gratitud a los líderes europeos por el respaldo a la fórmula de paz ucraniana y en particular a España, por promover de forma activa esta iniciativa entre los dirigentes de América Latina, el Caribe y África, que en gran medida aseguró la representación alta y el éxito de la cumbre en Suiza. A la hora de hablar de las perspectivas de Ucrania, que están estrechamente ligadas al fin de la guerra, es imposible evitar otros temas de actualidad, como la política de sanciones contra Rusia, el uso de los bienes rusos congelados o las obligaciones mutuas entre Ucrania y la UE en materia de seguridad. En primer lugar, nos agrada la decisión aprobada en el marco de la UE sobre el uso de los beneficios excedentes de los activos inmovilizados de Rusia para abordar las necesidades de defensa más urgentes de Ucrania y su recuperación. Creo que es una decisión justa que debe demostrar el agresor ruso que su agresión tiene precio, que va a aumentar y al fin y al cabo será Rusia quien pagará las facturas. En julio, Ucrania recibió el primer tramo en el marco de esta decisión por un importe de 1,5 millones de euros. Ucrania espera que una parte importante de los fondos se utilice para financiar la compra de armas y municiones de fabricación ucraniana. Debo decir que el 90% de los fondos se utilizará para
la defensa a través del Fondo Europeo de Paz y el 10% para las necesidades de restauración, en particular infraestructura crítica de Ucrania. Nos complace el hecho de que los líderes del Grupo 7, en su cumbre en junio, alcanzaron un acuerdo político sobre el préstamo de $50.000 millones a Ucrania, garantizado con beneficios de activos inmovilizados rusos. A nuestro parecer, es un paso más en la dirección correcta. Esperamos que la UE juegue un papel destacado en la hora de tomar una decisión sobre los primeros pagos de este préstamo. En materia de los compromisos mutuos de seguridad, apreciamos la firma de un acuerdo con la UE en junio pasado. Es sumamente importante hacer todo lo posible para que estos compromisos realmente contribuyan a la victoria de Ucrania. Creemos que los recursos del Fondo de Asistencia a Ucrania, que ascienden a 5.000 millones de euros para 2024, sean la herramienta apropiada para implementar estos compromisos. Y esperamos que todos los actos de ejecución necesarios para que Ucrania reciba la ayuda prevista en el marco del Fondo de Asistencia se adopten cuanto antes. Quería decir que desde el Kremlin lanzó su ofensiva militar abierta contra Ucrania, el tema de sanciones europeas contra Rusia es una cuestión más dolorosa y polémica. En Ucrania lo tenemos claro, se necesita más presión sobre Rusia. Digan lo que digan, pero las sanciones impuestas por el Occidente funcionan y ralentizan significativamente la maquinaria de guerra rusa. La industria bélica rusa es incapaz de reabastecer a las tropas invasoras con el material necesario para lograr los objetivos de Putin en Ucrania. De ahí, el dictador ruso se ve obligado a recurrir a la ayuda del régimen norcoreano para que le suministre las municiones. Hay que seguir endurecer las sanciones y en particular aquellas que castigan a las empresas e individuos que tratan de ayudar a Rusia a eludirlas. La aprobación del 14º paquete de sanciones comunitario, que incluye importantes medidas restrictivas contra el sector energético ruso, es un paso coherente. Esperamos que el siguiente paquete expanda las sanciones a otros sectores, metalúrgico, financiero, químico, energético, que alimentan y permiten mantener a flote la industria armamentística rusa. El embargo contra las exportaciones del uranio, el aluminio, los productos de acero, el petróleo y el gas rusos aún más limitaría las posibilidades de maniobra económicas del Kremlin. Nosotros, los ucranianos, hemos demostrado en repetidas ocasiones que somos capaces de lograr lo imposible. Con los hechos demostramos que somos europeos, defendemos en práctica los valores europeos y nuestro derecho a vivir según las normas europeas. Hemos puesto en evidencia que la guerra no puede ser una excusa para no modernizar nuestro país. A pesar de la guerra a gran escala, hemos sido capaces de implementar toda una serie de reformas fundamentales en aquellas 7 áreas identificadas por la Comisión Europea: reforma del Tribunal Constitucional, reforma judicial, lucha contra la corrupción, lucha contra el blanqueo de capitales, implementación de legislación antioligárquica, armonización de la legislación audiovisual con la legislación europea y modificaciones de la legislación sobre la protección de los derechos de las minorías nacionales. El gobierno de Ucrania ruso puso en marcha la implementación de plan que tiene como objetivo no solo la reconstrucción, sino también la modernización del país, que es una matriz para reformarla sobre la base de las normas comunitarias. Desde esta perspectiva, agradecemos a los Estados miembros de la UE por las recientes decisiones relativas a la adopción del marco de negociación y voluntad política para iniciar el proceso de negociación contra Ucrania, que va a terminar con su adhesión a la Unión.
Quiero subrayar que todas las decisiones aprobadas por la UE de dar el inicio a las negociaciones de adhesión con Ucrania han sido pasos verdaderamente históricos, oportunos y basados completamente en los logros de Ucrania. Agradecemos a todas las instituciones y estados miembros de la UE por este apoyo, especialmente de cara al arranque de negociaciones sobre la membresía de Ucrania en la UE en la primera conferencia intergubernamental en Luxemburgo. Para Ucrania, la apertura de negociaciones es un poderoso factor de motivación que va a guiar nuestras futuras reformas. Somos muy conscientes de que todavía nos queda mucho trabajar por hacer en el camino hacia la admisión, que no suele ser fácil. Pero estamos listos para hacer todas nuestras tareas domésticas. Durante las recientes cumbres comunitarias, los líderes europeos han reconocido de forma explícita la inevitabilidad de los cambios que la UE tiene que implementar para abarcar tanto el tema de su ampliación como de su posicionamiento en el escenario geopolítico mundial. De hecho, Ucrania resultó ser una fuerza propulsora para el proceso de la ampliación de la UE, un proceso que había estado estancado durante décadas y no daba señales de rejuvenecimiento. La dinámica con la cual Ucrania se ha subido al tren de ampliación y ha ayudado a la UE a darse cuenta de la importancia geopolítica que tiene el propio proceso de ampliación. Hoy día, la política de ampliación que motiva modernizarse a todos los países candidatos, incluidos los estados de los Balcanes occidentales, Moldavia, Georgia, incluso Turquía, sigue siendo la herramienta geopolítica más potente en manos de la UE. Y la futura adhesión de Ucrania es la mejor respuesta a los desafíos contemporáneos de Europa y una oportunidad única para fortalecer la Unión Europea. La solidaridad de la UE con Ucrania es un factor importante de nuestro éxito común y debe abarcar todos los aspectos del apoyo militar, político y financiero. La asistencia a Ucrania a derrotar al agresor ruso y a superar los desafíos de las reconstrucciones de posguerra constituiría el mayor logro de proyecto europeo en décadas, lo que pondría en evidencia que la integración europea sigue siendo la fuerza más potente de la promoción de paz, estabilidad y prosperidad en el continente y en su vecindad. Saben que yo llegué a España el sábado pasado y estoy relleno de las emociones recibidas durante esta guerra. Yo soy profundamente honrado estar aquí con los amigos y quiero decir a todos muchísimas gracias.